Y acá habla, el Señor dice, no quiero que se rasguen los vestidos, porque antes ¿qué pasaba? Cuando los hebreos, cuando los judíos tenían una afrenta, una dificultad, una amenaza de muerte o lo que sea, o alguien deshonraba al Señor o pasaba algo malo en su vida, se rascaban las ropas, se rompían, hacían así, se rompían las ropas y se tiraban polvo sobre la cabeza. Y ahora, por eso le explico esto cuando mi esposa empieza a leer, en el versículo 12, amén, vamos a leer desde el versículo 12 al 27. Amén. Joel 2, desde el versículo 12. Primero, ¿se escucha bien ahora? ¿Se arregló? ¿Escuchan bien? Suban el volumen de su teléfono también. Suban el volumen de su teléfono, quizás es eso también, amén. Si se escucha bien, ahí está el hermano Sergio también, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. A ver si nos contestan, si escuchan bien. Así ya podemos continuar. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Amén. Bueno, vamos a ir al versículo 12. Versículo 2. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Todos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Gloria a Dios. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Hasta el cuándo? Del 27. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Tremendo, tremendo. Ay, Gloria sí. al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor por esa palabra? ¿Cuántos le dan gracias? Gracias. En el nombre de Jesús. Mire lo que sucede después de una conversión, porque dice, ya no se rasguen, no se arrepientan externamente, está queriendo decir el Señor. No lo hagan externamente como un arrepentimiento externo, sino que sea interno del corazón. Y a partir de eso, dice el Señor,
que nos va a restituir, que nos va a bendecir, que nos va a bendecir en todas las áreas, que va a hacer alejar al del norte, que representa al enemigo, que viene a destruir, que viene a oprimir, que viene a matar. Y dice el Señor, yo lo haré alejar, y es más, lo voy a juzgar, lo voy a tirar por tierra seca, lo voy a juzgar a ese que se levantó contra mi pueblo, que es el enemigo y sus demonios, y que son gente perversa, que nunca quieren acercarse a Dios. Porque la Biblia dice que no todos, el apóstol Pablo dijo, no de todos es la fe, no todos se van a convertir a Cristo. Así que tenemos esperanza que todos aquellos que están destinados, todos aquellos que están llamados, van a convertirse, pero hay muchos que nunca van a querer convertirse. Y bueno, el Señor tenga piedad de sus almas, ¿no? Pero qué lindo que es, hermano, nosotros somos bienaventurados. Y tú eres bienaventurado porque tú eres un canal de bendición para otros, para que otros lleguen al Señor, amén. El Señor dice que hará alejar del norte, lo tirará por tierra seca, que te va a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, todo aquello que vino a destruir tu vida, tu economía, tu finanza, tu corazón, tu familia. ¿Cuánto lo creen? Reciban esa palabra en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es lo primero? Conviértanse con todo su corazón. La conversión no es de un día. La conversión, nos convertimos de todo corazón, pero después es como la santificación. Porque en cada cosa que estamos torcidos nos tenemos que convertir, tenemos que caminar diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios le agrada. Dice la Biblia que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente para conocer también cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y en esa voluntad somos santificados, somos bendecidos, somos prosperados, somos fortalecidos, tenemos victoria, porque Dios quiere un cambio. Dios quiere la sanidad. A ese varón que quizá por esas heridas, la vez pasada hablamos juntamente con el hermano Rubén, de las heridas internas, de las heridas del alma y todo esto que repercute también. Bueno, cuando uno no enfrenta estas cosas, peca. ¿Por qué? Porque la raíz de esa herida, al estar abierta, provoca amargura, dolor, celo y un montón de cosas. Cuando la persona no perdona, por ejemplo, a mí me pasó de cerca eso, que hay alguien que no perdonaba a alguien muy cercano mío y todo el tiempo estaba hablando mal y no le gustaba que hablen bien de esa persona, y porque había amargura, había dolor, tristeza por tantos años de dolor y de falta de perdón. Bueno, hay que sanar, hay que enfrentar y hay que convertirse perdonando, convertirse dejando de juzgar, convertirse dejando de chismear, convertirse dejando de odiar, convertirse dejando los vicios, convertirse en todas las áreas que Dios te vaya mostrando. Hay que convertirse, y una vez que te convertís, dice la Biblia, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá del juicio que iba a hacer contra nosotros y dejará tras de él bendición? Amén. Por eso estamos hablando de la bendición. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios quiere convertir tu desierto en un gran jardín de bendición como en el huerto del Edén. Amén. Dios quiere convertir todo un desierto que hay en nuestro interior, ese corazón que era como un desierto, como oscuridad, lo quiere convertir como el huerto del Edén, como el jardín de Dios, donde Él se pasea. ¿Quién plantó el Edén? ¿Quién plantó el huerto? Dice la palabra que Dios plantó el huerto. Amén. Dios plantó un huerto en Edén, y dice la palabra que Dios lo plantó, y dice que era hermoso en gran manera, hermano, en gran manera, y ahí puso al hombre. Y qué hermoso, y Dios, ese huerto representa nuestro corazón. Él quiere volver a nuestro corazón, Él quiere plantar un huerto maravilloso en nuestro corazón, donde Él tiene intimidad con nosotros. Dice que Adán se paseaba y caminaba con Dios, pero cuando pecó, él se escondió y se empezó a tapar con hoja de higuera. Esto representa la religión, representa nuestra propia justicia, representa querer tapar aquello que es pecado, o aquello que no agrada a Dios, o aquello que no coordina con el Espíritu Santo, quererlo tapar con esfuerzos propios. Y Dios trae la restauración a nuestras vidas. Así que tremendo, gloria al Señor. Maravilloso. Y bueno, se oye un gran avivamiento. Amén. Se oye un gran despertar para ti, para tu familia. El Señor nos dice, haré milagros, haré maravilla que no ha sido hecha en nación alguna. Ese es el gran avivamiento que Dios va a traer. Amén.
maravillas, señales, prodigios, puertas abiertas, Amén. restauración. Hay hermanos que están viendo la gloria de Dios cuando se empezaron a volver a Dios, empezaron a ver cómo la paz volvió, cómo la bendición volvió, cómo la armonía está volviendo. No es que no tengan dificultades, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, dice Amén. Filipenses 4:13, tremendo. Entonces Dios quiere derramar bendición, Dios quiere traer avivamiento, Dios quiere restaurar la relación, Dios quiere restaurar tu comunión y que tu corazón se convierta en el huerto del Edén. Un lugar donde Dios planta, donde Dios siembra, donde Dios se pasea y tiene comunión y tiene intimidad con nuestro espíritu, con nuestro corazón. Maravilloso es el Señor, gloria al Señor. Y quiero que leamos Jeremías capítulo 29. ¿Lo voy a leer? ¿Lo leo yo o lo leo? Bueno, cuando tengas palabra me avisa. Amén. Gracias, Jesús. Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Dice así. Mira, que algunos dicen, no, Dios no me ama. Mentira del diablo. Dios no me quiere restaurar, mentira del diablo. Cuando tú conoces las escrituras, por eso es tan importante que cuando el enemigo nos está manipulando y nosotros somos como esa ovejita que estamos solos, desamparados, necesitamos unirnos al cuerpo para recibir palabra del Dios y necesitamos unirnos con gente que sea como la zarza. Amén. Hermano, mi vida no es nada sin Dios. Yo soy como esa zarza seca. Sin que la gloria de Dios se manifieste en mí, soy como una zarza seca, pero cuando la presencia de Dios viene, la voz de Dios habla a través de mí, aunque yo sea un arbusto seco. Amén. Porque la zarza era un arbusto, un árbol seco del desierto, amén, que era normal que el sol y se prenda fuego por el sol en el desierto, pero Moisés, que había visto, Moisés lo vio en una hora, a la zarza la vio ardiendo, y después se fue a un lugar y volvió de vuelta y dijo, ¿cómo esta zarza no se consume? Esa fue la pregunta, y por eso se acercó a ver. Él le llamó la atención. Y a la gente le va a llamar la atención tu vida. Te va a ver ardiendo en el fuego del Espíritu. Va a decir, ¿qué pasa con esta persona que antes estaba seco, no tenía vida y ahora resplandece? Hay luz, amén, en él. Porque cuando una zarza arde también hay luz. Amén. Y dice que, gloria al Señor. Y ahí, desde ahí le habló el Señor, de un arbusto seco, hermano. Así que mire qué tremendo. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere usarte también. Así que necesitamos arder para Dios, necesitamos estar encendidos, necesitamos estar empoderados, necesitamos estar anhelando su presencia y rodeado de gente que nos motive, que nos inspire. Hoy en día, aunque el enemigo usa para mal las redes sociales, donde ponen pornografía, inmoralidad, insultos, chismes, contiendas, muerte, noticias mentirosas, porque hay noticias mentirosas que también hacen para que la gente se asuste. Amén. También ahí están las buenas noticias del Evangelio, Dios está colocando, por eso subimos a las redes, le hicimos un desafío a muchos hermanos, que nos etiqueten, me etiqueten a mí o a la página, el que sepa etiquetar a la página, Casa de Oración para las Naciones, un video de 1 minuto contando su testimonio, lo puede hacer. Tremendo, hermano, porque tenemos que invadir las redes sociales con palabra, con bendición, con amor, con mire, hoy usted mismo lo experimentó, hubo gente que se metió a comentar mentiras sin conocernos. Amén. No importa, lo bendecimos, pero ¿qué va a hacer que esa gente cambie de opinión? Amén. ¿Qué va a hacer? Los testimonios. Amén. Los testimonios. Los testimonios. La Biblia dice que nosotros hemos vencido al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y menospreciamos nuestra vida en esta tierra hasta la muerte. Por eso dice que vencemos a Satanás. Por eso vencemos a las tinieblas. Por eso vencemos a la carne. Porque no queremos vivir más para la carne, queremos vivir para Dios. Y ahí es donde alumbramos y damos testimonio. Y la gente empieza a cambiar de opinión. Y dice, no, es bueno esto. ¿Sabe cuánta gente me ha perseguido, ha hablado mal de mí? Y después cuando empezó a conocer y a ver y a escuchar de otros el fruto de la bendición del Señor, empezaron a observar, cambiaron de opinión. Así que no nos tenemos que poner mal por aquella gente que opina lo contrario. Todos Amén. Nosotros hemos sido Amén. Perseguidores. Yo era perseguidor, hermano. Yo era perseguidor de la iglesia, era perseguidor, amén. Así que, qué maravilla, qué maravilla. No sé, Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14. Jeremías. Capítulo 29, 11 al 14, amén. Entonces acá el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y dice, para daros el fin que esperáis.
entonces me invocaréis, dice, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Amén. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Amén. Tremendo. El Señor habla de una restauración, habla de que Él tiene pensamientos buenos para darnos un buen fin y una buena esperanza. El Señor quiere, hermano, bendecirnos. El Señor quiere restituirnos. El Señor quiere hacernos volver de donde fuimos llevados cautivos. Amén. Habla de una cautividad. El enemigo, por causa del pecado, nos mantiene encadenados, cautivos, pero el Señor nos da una promesa. Dice, yo sé los pensamientos. Si ustedes se vuelven a mí con todo su corazón, yo les haré volver de vuestra cautividad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir a... Después vamos a estar ahí compartiendo los testimonios, la palabra. Cuando alguien pregunte, hermanos, para que nosotros no tengamos que andar escribiendo ni nada, ni distrayéndonos. Cuando alguien pregunte, aquel que escuchó los versículos y el capítulo, escríbalo para que la persona que pregunta o que lo vuelva a leer, que vuelva a escuchar después. Amén. Amén. Así no nos interrumpen con aquellos que quizás no prestaron atención en el momento donde se dijo. Amén. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 18. Gracias, Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 29 al 46. Acá, hermanos, otra de las partes de las escrituras que tiene que ver con esto que estamos enseñando. Que se oye una gran lluvia, que se oye un gran avivamiento, que viene restitución, que Dios va a pelear en contra de tus enemigos y lo va a tirar por tierra seca al del norte, que Dios te va a restituir todo lo que te robó y te destruyó el saltón y el revoltón y todos esos bichos, si por así decirlo, que comen los frutos, amén. Son cosas que comen los frutos de nuestro trabajo, amén, tanto espiritual como natural. Amén. Y el Señor dice, yo les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, amén. Entonces Dios quiere hacerlo, Dios lo quiere hacer, y esto es otro ejemplo. Elías había dado testimonio de Dios en el monte Carmelo, porque la gente en ese tiempo se había distanciado de Dios por causa del reinado de Acab y Jezabel, que condujeron al pueblo a adorar otros dioses, y como Dios por causa del pecado no se manifestaba, el Señor no se manifestaba porque estaba triste, seguro el Señor, y enojado porque el pueblo no lo reconocía, a aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que los había salvado, que los amó, que les proveyó todo, y ellos empezaron a adorar a Baal y a esos dioses falsos. Y entonces Elías, enviado por el Señor, confronta a los sacerdotes de Baal, que eran 450, y estaba Acab y parte del ejército, y le dice, vengan al monte Carmelo para ver quién es el verdadero Dios. El Dios que responda con fuego, ese será Dios. Amén. Y entonces Elías hace todo eso, ellos se sajean, no pueden lograr que el Dios mentiroso y falso de ellos les conteste. Así que Elías dice acá, a ver si mi esposa lo lee, dice en el versículo, a ver si estamos bien, a ver. Primera de Reyes, versículo 29. Y ahí es donde Elías prepara el altar, y todo esto tiene una enseñanza para nosotros. A ver. Amén. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez
y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu cerro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Tremendo Amén. lo que sucedió ahí, ¿no? Cómo Elías restauró el altar. Y esto es algo que tenemos que poner en práctica cada uno de nosotros. Hay un altar que está lastimado y un altar que está destruido. Hay un altar y ese es el altar de nuestro corazón, donde nosotros presentamos esa conversión, donde nosotros renunciamos y sacrificamos aquello que no es agradable a Dios. Tanto las malas palabras, el odio, la violencia, la maldad, la inmoralidad, los vicios, todas esas cosas el Señor ahí nos dice claramente, hermano, que tenemos que arrepentirnos, presentarnos. Y una ofrenda, presentaron una ofrenda esforzada, y dice que una vez que Elías hizo eso y hicieron ese sacrificio, dice que ahí el fuego de Dios descendió, hermano. Levantaron ese altar, ese lugar de intimidad, ese lugar de comunión, ese lugar de sacrificio. Sin sacrificio no hay fuego, sin sacrificio no hay avivamiento. Por eso mucha gente quiere la unción, pero la unción requiere sacrificio, requiere renuncia a sí mismo, requiere negarse a sí mismo, por ejemplo, ante las ofensas de otros, ante las maldades de otro, ante las difamaciones de otro. Eso es un sacrificio que tenemos que presentar. Renunciar al qué dirán, renunciar a todas esas cosas, y eso va a traer unción, va a traer bendición, amén. Lo hizo Jesús, lo hizo el Señor, lo hicieron los discípulos, lo hicieron los seguidores de Cristo, y lo tenemos que hacer nosotros. Y presentar ese altar, levantar ese altar, un lugar de intimidad, un lugar de comunión, un lugar de ofrenda, un lugar de sacrificio, que es un altar donde se levantaban ofrendas y donde se presentaban sacrificios. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Presentamos ofrendas, oramos, sacrificamos aquellas cosas que a Dios no le agrada. Entonces eso hace que descienda el fuego y Dios se manifieste. ¿Y qué provoca después eso? Provoca bendición. Amén. Recuerde que no llovía como 3 años y medio y la tierra estaba tan seca que no había fruto, había muerte, había escasez, pero sin embargo, ¿qué hizo eso?
Dios derramó lluvia abundante. Amén. Una gran lluvia se oye, y se oye una gran lluvia y se oye un gran avivamiento para tu vida. Pero tienes que hacer estos pasos. Amén. Buscar a Dios, reconciliarte con Dios. Si hay algo que hicimos mal, arrepentirnos. Si hay alguien que tenemos que restituir, restituyamos. Si hemos hablado, hace poco un hermano me pidió perdón, me dijo, pastor, perdón porque hablé mal de usted, perdón porque estuve enojado, perdón. Y lo hizo conmigo o con otras personas, y eso trae restauración, Amén. trae Amén. restitución, Sí, Señor. trae bendición, Amén. hermano. Convertirnos al Señor y restaurar y restituir a todo aquel que hemos lastimado, hermano. Si algo, Zaqueo, ¿qué hizo? Cuando Zaqueo se encontró, el Señor le dijo, Zaqueo vino a buscar lo que se había perdido, no a aquellos que se creen buenos y juzgan a los demás, sino a aquel que era ladrón, que era el recaudador de impuestos y robaba. A ese le dijo el Señor, Zaqueo, y es necesario que hoy esté en tu casa. Y los fariseos decían, ¿cómo va a entrar este a la casa de un hombre pecador? A este que le roba a nuestro pueblo. Ahí entra Jesús y así la gente juzga. A veces nosotros mismos nos convertimos en fariseos y decimos, el pastor que hace ahí hablando con los que se drogan, con los que toman. Sí, no, y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Ahora, cuando Dios te envía, porque hay algunos que dicen, no, yo soy como el Señor, pero después terminamos haciendo lo mismo que los demás. No, dice, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén, entonces es así, volverse a Cristo. Y el Señor comió con Zaqueo, pero fue con un propósito. ¿Y qué pasó? Amén. Zaqueo se levantó arrepentido y Se dijo, arrepintió. si a alguien le robé, lo voy a devolver 4 veces. Restitución. Y me arrepiento. Amén. Y empezó a repartir dinero Zaqueo. Amén. Todo lo que había robado empezó a restituir. Así que mire que el arrepentimiento trae acción, hermano. Acción. Amén. Tremendo, tremendo. Y ahí Elías huye ahí en el capítulo 19. Él no sabía bien lo que pasaba. Esto lo voy a leer yo, si mi Amén. esposa me permite. Sí, amén. Capítulo 19, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel. Jezabel en este tiempo representa un espíritu, un principado demoníaco que ataca mucho a los siervos de Dios, que ataca a los profetas, que ataca a la iglesia. Es un espíritu que se mete aún en las iglesias. Amén. Y es un espíritu que aún se disfraza de cristiano y como que profetiza, pero no es Uy, sí, profeta. Dice esa mujer Jezabel que profetiza, dice, y seduzca a mis siervos, dice, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, ese mismo espíritu que operó acá, opera hoy día y de hace años también en Apocalipsis, cuando Juan enviaba las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Es el mismo espíritu. Y entonces la amenazó, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino al Berseba. Y esto me llama la atención y quiero decirte algo. Muchas veces nosotros, los ministros y los hermanos en Cristo, nos sentimos débiles, nos sentimos... Por ahí en un día estamos ahí en el Monte Carmelo haciendo proezas para Dios y al otro día estamos teniéndole miedo a una amenaza. En el valle. A una amenaza del diablo. Así es. Te vas a morir, te dice el diablo. Así muchas veces en los ataques demoníacos, cuando hemos tenido confrontaciones ministrando liberación, el demonio hablaba y decía, no, yo la quiero matar a ella, y el demonio hablaba y te quiere intimidar, hermano, y a veces viene como un temor, pero Dios está con nosotros y nos da denuedo, nos da autoridad, porque eso nos dio Dios. Dice, os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Amén. Y acá Elías estuvo en el Monte Carmelo haciendo proeza y ahora tenía miedo de que Jezabel lo amenazó. ¿Cómo? El mismo Dios que hizo descender fuego del cielo no iba a proteger. Bueno, en la Biblia habla también diciendo, Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas pasiones, Amén. pero él oró fervientemente. Amén. Y Dios le oyó. Amén. Y cerró el cielo por 3 años y medio, y luego oró fervientemente de vuelta y Dios lo abrió. Mire, y acá dice, entonces dice, pero quiero decirte que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra poca fe, muchas veces Dios nos envía sus ángeles, Dios nos envía su gracia, Dios nos envía su amor. Así que te digo, no temas, porque a pesar de nuestras pocas fuerzas, Dios está contigo. Amén. Como poderoso gigante. No temas, cree solamente, le dijo el Señor a
a este varón que se le estaba muriendo su hija, a Jairo, le dijo, cree solamente y tu hija se salvará. Muchas veces vas a tener dos voces, una de la del enemigo que te dice, no molestes más al maestro, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Y otra la de Jesús, cree solamente y vas a ser restituido, cree solamente y esa enfermedad va a retroceder, cree solamente y yo te guardaré por donde quiera que vayas, cree solamente y tengo el control de tu vida, no temas, aunque estés en el valle de sombra y de muerte, no temas porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Amén. Y dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire que Dios, la misericordia de Dios. Hermano, mire la misericordia de Dios. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aleluya. Dios se preocupa por tu alimentación. Dios se preocupa si estás fortalecido en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué bendición? Mira, hermano, Dios le envió un ángel para que le haga una torta cocida. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos saben que Dios te sustenta? ¿Cuántos saben que Dios? Una hermana de Colombia daba testimonio y decía, pastor, estoy muy contenta, las transmisiones nos están haciendo muy bien. Nuestra hermana Susana y nuestro hermano Cristian de Bogotá, Colombia, ayer me mandaron un audio, después lo voy a compartir con los hermanos. Estamos muy bien, Dios nos bendijo, nos levantó, está liberando a mi hijo estuvo recibiendo mucha liberación a partir de las transmisiones, me estaba comentando que Dios les prosperó, les envió, ellos le dicen mercado, ellos le dicen mercado a la provisión de alimentos y todas esas cosas, y Dios les bendijo, y esto lo que hace es envía ángeles para proveerte, dice. Amén. Y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. A veces es necesario meterse en la cueva. ¿Para qué? Para que Dios nos hable. Amén. A veces es necesario apartarse un tiempo de la multitud, como hacía Jesús. Jesús estaba con la multitud, pero él sabía que estaba dentro de un cuerpo y tenía que alimentarse, tenía que fortalecerse, y también sabía que necesitaba fortalecer su vida espiritual con el Padre, porque la demanda era mucha. Entonces él, hasta los discípulos, dice que a veces era tanto el servicio que no tenían ni tiempo para comer, y él le dijo, vengan, vamos a un lugar apartado, y los llevaba y los alimentaba y descansaban y se fortalecían en el Señor. Amén. Y eso mismo hizo el Señor, y eso mismo también podemos hacer nosotros. Por eso a veces los ministros tienen o están también los retiros espirituales para el pueblo, que ya los vamos a tener porque todo esto va a pasar. Y amén. Por eso los ministros también tienen también que tener ese tiempo, ese espacio con Dios. Porque como en el tiempo de Jesús la gente era muy demandante, ellos a veces no tenían tiempo para comer o no tenían... Bueno, a veces el Señor, si hubiera tenido celular, lo iba a pagar. Se iba a ir con el Padre a meterse en oración, amén, así. Así que eso Dios nos aconseja.